En este video vamos a estar hablando de fotosíntesis, específicamente de lo que es el ciclo de Calvin, o sea, la fase oscura de la fotosíntesis, y vamos a ver qué son, digamos, las plantas C3, C4 y las plantas CAM. Empezando con lo que es el ciclo de Calvin, digamos, acá se engloban lo que son las plantas C3, o sea, las plantas C3 hacen el ciclo de Calvin que está acá, digamos, común y corriente. Entonces, ¿cómo es este ciclo de Calvin? Primero que tiene tres etapas. Una es la etapa carboxilativa, esta de acá. Otra, la reductiva, esta. Y después la regenerativa, que es esta de acá. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que la ribulosa 1,5-bifosfato se va a carboxilar. O sea, reacciona con este dióxido de carbono y se forma el 3-fosfoglicerato. La enzima que cataliza esta reacción es la rubisco y es una enzima muy importante. Por eso, digamos, es importante la regulación de esta enzima, que va a estar regulada por la luz en realidad. O sea, cuando hay luz, esta enzima va a estar activa, cuando no hay luz va a estar inactiva. Acá lo que se indica son el número de moléculas, o sea, tenemos 3 dióxido de carbono, 3 ribulosa 1,5-bifosfato y se forman 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Luego, el 3-fosfoglicerato lo que va a hacer es, digamos, reaccionar con el ATP y formar el 1,3-bifosfoglicerato. O sea, se va a fosforilar, por eso se necesita ATP, y se forma el 1,3-bifosfoglicerato. Este ATP fue obtenido en la fase luminosa y ahora se está usando en lo que es la fijación del dióxido de carbono, o sea, el ciclo de Calvin. Una vez que obtuvimos el 1,3-bifosfoglicerato, viene, digamos, la etapa reductiva, que es digamos, la reducción, ¿no?, del 1,3-bifosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato. Y acá se invierte el NADPH que fue, digamos, obtenido en la fase luminosa. Se usa el NADPH que se oxida a NADP y el 1,3-bifosfoglicerato se reduce a gliceraldehído 3-fosfato. De estas 6 moléculas, porque acá tenemos 6 moléculas, 6 moléculas, 6 moléculas, de estas 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una va a ser el producto neto de la fotosíntesis, pero las otras 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se van a usar para regenerar a la ribulosa 1,5-bifosfato. O sea, primero el gliceraldehído 3-fosfato pasa a ribulosa 5-fosfato y luego la ribulosa 5-fosfato para pasar 3 moléculas. Acá tenemos 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. O sea, hay una serie de pasos en el medio que no se ven en la imagen. La ribulosa 5-fosfato para pasar a ribulosa 1,5-bifosfato, o sea, se tiene que fosforilar. Como son 3 moléculas, necesito 3 ATP. Y eso es lo que se conoce como la etapa regenerativa. Entonces, esas son las 3 etapas del ciclo de Calvin: la carboxilativa, la reductiva y la regenerativa. En total, tuvimos que usar para 3 moléculas de dióxido de carbono 6 más 3, 9 ATPs y 6 NADPH. Y obtuvimos un gliceraldehído 3-fosfato que luego va a ser, digamos, a partir del gliceraldehído 3-fosfato se puede obtener la glucosa. Después están lo que son las plantas C4. Estas plantas C4 se encuentran en ambientes calurosos, digamos, en lugares tropicales. Bien, y acá va a estar separado lo que es la captación del dióxido de carbono de la fijación del dióxido de carbono. O sea, en las células del mesófilo se va a realizar la captación del dióxido de carbono. La célula del mesófilo sería esta que está en verde. Y después en las células de la vaina, que es esta que está en azul, ocurre la fijación del dióxido de carbono. O sea, acá va a ocurrir el ciclo de Calvin común y corriente, lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, la cosa sería así. El dióxido de carbono que está en el aire ingresa a la célula del mesófilo. Esta célula del mesófilo lo que va a hacer es, digamos, o sea, tenemos bicarbonato a partir del dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono reacciona con agua, se obtiene bicarbonato, y el fosfonalpiruvato con bicarbonato nos da oxalacetato. El oxalacetato luego pasa a malato, se usa NADPH,
Y el malato, que está en la célula del mesófilo, va a pasar a la célula de la vaina, bien, y cuando pasa a la célula de la vaina, se convierte por la enzima málica en piruvato y se libera dióxido de carbono. Y se usa NADP y se obtiene NADPH. Entonces acá tenemos el dióxido de carbono y este dióxido de carbono entra al ciclo de Calvin común y corriente, o sea, reacciona con la ribulosa 1,5-bifosfato, se obtiene 3-fosfoglicerato y continúa como lo habíamos visto antes. Entonces, digamos, de esta manera se separa lo que es la captación, o sea, acá se produce la captación, este dióxido de carbono que está en el aire se lo capta, bien, acá ocurre la captación en las células del mesófilo y luego la fijación del carbono ocurre en las células de la vaina. Esto es lo mismo que estaba en la diapositiva anterior, pero acá lo que están son las fórmulas moleculares, pero en realidad es lo mismo. Acá fósforo el piruvato con el bicarbonato que viene del dióxido de carbono atmosférico, nos da oxalacetato, que luego nos da malato. El malato pasa a las células de la vaina y en las células de la vaina, a partir de malato, por la enzima málica, se obtiene piruvato y dióxido de carbono que ingresa al ciclo de Calvin. Con respecto a las plantas CAM, estas son plantas que se encuentran en climas desérticos, por ejemplo los cactus, bien, y el objetivo que tienen estas plantas, digamos, es evitar grandes pérdidas de agua. Entonces ahora vamos a ver, en función de este objetivo de evitar grandes pérdidas de agua, vamos a ver cómo es el mecanismo de la captación y la fijación del dióxido de carbono. Y esta captación y fijación de dióxido de carbono ocurren durante la noche y vamos a ver que la descarboxilación de malato a piruvato va a ocurrir durante el día. En esta imagen se muestra lo que es el mecanismo de estas plantas CAM. O sea, en primer lugar lo que va a ocurrir es que el dióxido de carbono va a entrar. Bien, esto en realidad hace falta aclarar algunas cosas antes. O sea, las células tienen unos estomas, estos estomas pueden estar abiertos o cerrados. Si se abren, o sea, cuando se abren estos estomas, el agua sale, o sea, la planta pierde agua. Y el dióxido de carbono atmosférico entra. O sea, si estos estomas se abrieran durante el día, digamos, la célula perdería mucha agua y se deshidrataría. Entonces, por eso se van a ocurrir durante la noche. Se abren durante la noche, se pierde un poco de agua, pero no se pierde tanta como se perdería si esto ocurriera de día. El dióxido de carbono va a ingresar, se convierte en bicarbonato, porque reacciona con agua, y luego ocurre lo mismo que habíamos visto para las plantas C4. O sea, el bicarbonato reacciona con fosfoenol piruvato, se forma oxalacetato, que luego da malato, y el malato se almacena en la vacuola porque, digamos, es ácido y se generaría toxicidad para las células. Si este malato no se almacenara en la vacuola, produciría daños en la célula. Entonces por eso es necesario que se almacene en la vacuola. Esto ocurre durante la noche. Durante el día, el malato va a salir de la vacuola, va a ir al cloroplasto y una vez que está en el cloroplasto nos va a dar dióxido de carbono y piruvato como ocurría también con las plantas C4. El piruvato se usa para obtener, por ejemplo, almidón y el dióxido de carbono ingresa al ciclo de Calvin común y corriente. O sea, esto es importante que ocurra durante el día porque el dióxido de carbono va a entrar al ciclo de Calvin y, o sea, porque no puede salir de, digamos, de la célula, porque los estomas están cerrados. Al estar cerrados los estomas, el dióxido de carbono no puede salir. Y bueno, además, digamos, el hecho de que los estomas estén cerrados también evita la pérdida de agua durante el día, que también, como ya dijimos, es importante para que la célula no se deshidrate. Y entonces el dióxido de carbono ingresa al ciclo de Calvin común y corriente.